Ok, muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión les traigo el tema de colecistitis y vamos a hablar un poco acerca de lo que es colecistitis aguda, ¿no? Es una de las patologías más frecuentes en cuanto a abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Por lo que cuando inicien sus rotaciones en clínica quirúrgica, pues la van a ver muy seguido, ¿no? Después de apendicitis, creo que es la patología más frecuente que van a ver en abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Entonces, es ahí que radica la importancia de tener el conocimiento o dominar este tema de esta patología que es colecistitis aguda. Bien, este es el contenido de la sesión que vamos a desarrollar durante la ponencia, ¿sí? Durante la noche. Primero veremos acerca de las definiciones, ¿sí? Vamos a definir muy bien y tener en claro conceptos como son qué es colecistitis, qué es colelitiasis, qué es colangitis, coledocolitiasis, ¿sí? Que muchas veces se presta confusión, ¿no? Estos términos. Vamos a ver lo que son los factores de riesgo para el desarrollo de cálculos, la etiología más frecuente de colecistitis, la fisiopatología, ¿sí? Las distintas fases que nos llevan después a la clínica, ¿no? Nosotros lo que observamos en cómo llega el paciente, en cómo sospechamos ante un posible caso de colecistitis, ¿no? Signos y síntomas que podemos apreciar. En cuanto al diagnóstico, la clasificación de severidad y tratamiento, nos vamos a guiar, nos vamos a basar en lo que son las directrices Tokio, ¿sí? Estas recomendaciones que son claves para el dominio de esta patología, ¿no? Para el manejo, tanto también quirúrgico de la colecistitis. Iniciamos con las definiciones. El primer término que vamos a definir es colelitiasis, ¿no? ¿Qué es colelitiasis? Cuando decimos colelitiasis nos referimos a la presencia, ¿sí? A la presencia de cálculos, a la presencia de piedras, de litos en la vesícula biliar, ¿no? Como observamos en la imagen, esta sería la vesícula biliar, ¿no? La colelitiasis, pues no es más que la presencia cuando hay cálculos en la vesícula biliar. La vesícula biliar, pues ese es un órgano que está debajo del hígado, en la cara inferior del hígado, entre más o menos los segmentos 5 y 4B, ¿no? Adherido a la cara inferior del hígado a través de la placa cística, ¿sí? Entonces, la colelitiasis es la presencia de litos en la vesícula. Y muchas veces es un hallazgo incidental, ¿no? Porque frecuentemente es asintomático. La mayoría no desarrolla síntomas, es un hallazgo incidental. Por X razones, quizá algunos de ustedes se realiza una ecografía y de pronto, ¿no? Por casualidad, descubre que tiene cálculos en la vesícula, pero ustedes ni sospechaban porque nunca habían desarrollado síntomas, ¿no? Nunca habían presentado quizá dolor y todos estos síntomas. Nunca habían desarrollado, solamente descubren que tienen cálculos, ¿no? Eso de tener cálculos en la vesícula se le conoce como colelitiasis nada más. Es algo simple, ¿sí? El segundo término que vamos a definir es coledocolitiasis. ¿Qué es coledocolitiasis? Es parecido al término anterior, ¿sí? También se refiere a la presencia de litos, la presencia de cálculos, pero a diferencia del anterior, este hace referencia a los cálculos en el colédoco, ¿no? Por eso hay que la primera parte de la palabra es colédoco, ¿no? Coledocolitiasis, ¿sí? La presencia de litos en la vía biliar. Para que se orienten, ¿no? Este de aquí, lo que estoy apuntando aquí con el puntero, vendría a ser el colédoco, ¿no? Recordando que el colédoco está por debajo de la unión, ¿no? O inicia en la unión del conducto cístico con la unión del conducto hepático común, ¿no? El hepático común que viene del hígado, ¿no? De los conductos hepático derecho e izquierdo, ¿sí? Y cuando el cálculo se impacta a esta altura en el colédoco, a eso le llamamos coledocolitiasis, ¿sí? Ahora, ¿qué es colangitis? La colangitis es la inflamación de la vía biliar, ¿no? Esta vía biliar, el colédoco, ¿sí? La inflamación de la vía biliar secundaria a una infección. ¿Qué infección? Una infección bacteriana, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo es que se da esta colangitis, no? Cuando un cálculo se impacta a lo largo de la vía biliar, especialmente en el colédoco, como pasa en la coledocolitiasis, ¿no? Lo que sucede aquí es que se interrumpe el flujo, ¿no? de la bilis que normalmente desciende por acá,
¿sí? Entonces, al no descender, al no pasar la bilis correctamente, lo que va a generar es una éstasis biliar, ¿no? Y esta éstasis biliar facilita que las bacterias que habitan normalmente el intestino delgado, aquí en esta porción que es el duodeno, ¿sí? La segunda porción del duodeno, estas bacterias van a ascender por la vía biliar, ¿no? Y van a causar esta infección, ¿no? El agente más común que causan estas infecciones, ¿no? De colangitis es la Escherichia coli, ¿no? La E. coli, ¿sí? Eso en cuanto a colangitis, ¿no? Ahora, ¿qué es colecistitis? La colecistitis, habíamos dicho que la colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no? Sin más, la presencia de cálculos en la vesícula. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. Hay dos cosas que pueden pasar cuando tenemos cálculos en la vesícula, ¿no? Estos cálculos, cuando, cuando nosotros ingerimos comidas copiosas, alimentos ricos en grasa, ¿no? Te comes tu sanguchón, tu bróster, ¿no? Después de pasar por todo tu tracto digestivo y llega ese alimento grasoso a la segunda porción del duodeno, en esta segunda porción del duodeno hay células, las células I, que al entrar en contacto con los alimentos copiosos secretan una enzima, la enzima de colecistoquinina, ¿sí? O la CCK también se le denomina, ¿no? CCK. Esta enzima estimula lo que es la secreción de la bilis. ¿Cómo? Dilatando aquí la ampolla de Vater y haciendo que la vesícula se contraiga, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos cálculos en la vesícula, vuelvo a decir colelitiasis, ¿no? Cálculos en la vesícula, y al estimular mediante la CCK la contracción de la vesícula, estos cálculos van a movilizarse y van a impactarse en el cuello, en el conducto cístico, ¿sí? Al impactarse aquí van a obstruir el flujo de bilis. Entonces, esta obstrucción de la bilis lo que nos va a ocasionar es una inflamación de la vesícula, ¿no? De la inflamación de la vesícula biliar. Eso es lo que define la colecistitis, ¿no? Inflamación, como dice acá, la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada o a causa de principalmente cálculos, principalmente litos, ¿no? Impactación de litos en el conducto cístico y con menor frecuencia por el barro biliar, ¿no? O cualquier otro ente que podría obstruir, por ejemplo, un tumor también, ¿no? Pero principalmente por colecistitis. Eso es uno, ¿no? Les había dicho que hay dos cosas que pueden pasar. Uno es la colecistitis, ¿sí? Cuando se impactan aquí y se da la inflamación en la vesícula. Lo segundo que puede pasar es que este cálculo que se había impactado en el cuello de la vesícula, en el conducto cístico, producto de estas mismas contracciones, ¿no? El cálculo vuelva a donde estaba, es decir, al fondo de la vesícula, ¿no? Entonces, la obstrucción que teníamos es momentánea, es temporal. Y eso es lo que estoy mencionando, se le conoce como cólico biliar, ¿no? El cólico biliar no es más que el dolor agudo, ¿no? El dolor agudo producto de la impactación, pero que después de mantenerse por unas horas, ¿no? El dolor persiste por unas horas, eventualmente desaparece. O sea, es un dolor autolimitado, es reversible. Eso, la impactación temporal, se conoce como el cólico biliar. Mientras que si la obstrucción persiste, nos va a llevar a una inflamación, es decir, una colecistitis. ¿Sí? Muy bien. Teniendo en claro estos términos, pasamos a lo que es los factores de riesgo para desarrollar cálculos biliares. Cálculos biliares que habíamos dicho que se denominaban colelitiasis, ¿no? Factores de riesgo para colelitiasis. Entonces, aquí vamos a tener dos grupos. Los factores de riesgos modificables, ¿no? Que pueden ser reversibles, y los no modificables. En el apartado de no modificables tenemos a los pacientes que son mayores de 40 años, ¿no? La edad como un factor no modificable, mayores de 40 años tienen mayor predisposición a desarrollar cálculos de la vesícula. Las personas de sexo femenino, ¿no? Las mujeres también tienen mayor predisposición. Etnicidad hispana también, ¿no? Que sean indígena americana, bueno, casi irrelevante para nosotros. También tenemos la anatomía alterada quirúrgicamente. ¿A qué se refiere esto, no? Dice, cuando
tenemos la resección del ilion terminal. ¿Pero por qué? ¿Por qué es un factor no modificable el tener una intervención quirúrgica en la que en la que hayamos perdido, en la que se haya quitado la parte terminal del ilion? Esto sucede porque en el metabolismo de la bilis, ¿no? Recordando un poco de fisiología de la bilis, más del 90% de la bilis que se secreta desde la vesícula, en cuanto a su componente de sales biliares, estas sales biliares es reabsorbida en más de su 90%, es reabsorbida a nivel del ilion terminal. Por lo tanto, lógicamente, ¿no? Si no tenemos esta parte en la que se reabsorbe más del 90% de las sales biliares, lo que vamos a tener es una menor cantidad de sales biliares en la bilis y, por lo tanto, una sobresaturación de colesterol, que también es otro componente de la bilis, ¿sí? Antecedentes familiares también, personas que tengan un familiar de primer grado de consanguinidad, preferentemente, que hayan tenido cálculos en la vesícula, entonces hay mayor probabilidad de que tú también puedas desarrollar cálculos, ¿sí? La cirrosis también, pero ¿por qué la cirrosis, no? En la cirrosis, el tejido hepático se reemplaza por tejido cicatrizal, ¿no? Por tejido conectivo. Entonces, este no va a poder metabolizar eficientemente la bilis y por lo tanto va a haber también, nos va a llevar a una sobresaturación, no va a poder sintetizar las sales biliares, por lo tanto va a haber una sobresaturación también en cuanto a colesterol, no va a haber mucho colesterol en la bilis y se van a formar los cálculos. La enfermedad de Crohn también, de igual forma como habíamos dicho con la resección quirúrgica del ilion, el ilion terminal, en la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Donde compromete la mucosa del intestino delgado. Entonces, esta inflamación hace que no se reabsorba eficientemente en las sales biliares y por lo tanto también nos lleve a una sobresaturación de colesterol, ¿sí? En los factores modificables tenemos pues la obesidad, lógicamente, ¿no? La pérdida de peso rápida, ¿no? Las personas que se hagan la manga gástrica, las personas que tengan pérdida de peso asociada a cirugía bariátrica. Sí, lo que pasa aquí es que hay una movilización tan rápida, tan repentina del colesterol o de la grasa del cuerpo, del exterior, hacia el hígado para que lo metabolice, entonces también nos conduce a cálculos biliares de colesterol por esta sobresaturación, ¿no? Dieta alta en grasas también, drogas, o sea, medicamentos como la ceftriaxona. Lo que tiene la ceftriaxona es que ante una terapia prolongada, ¿no? Con dosis altas de este antibiótico, que es una cefalosporina de tercera generación, y este antibiótico, lo que pasa con este antibiótico es que al metabolizarse, su principal vía de excreción es la bilis. Entonces, tienes un paciente que está por largos periodos de tiempo o sometido a altas dosis de este fármaco, entonces lógicamente va a congestionar esta vía, ¿no? Y por lo tanto una mayor eficiencia en cuanto a la síntesis de la bilis, ¿ya? La nutrición parenteral también, los anticonceptivos orales en las mujeres, ¿no? Anticonceptivos orales. ¿Por qué anticonceptivos orales? Estos anticonceptivos van a tener grandes cantidades de estrógeno, ¿no? El estrógeno aumenta la síntesis de colesterol en el hígado, ¿sí? Y lógicamente mayor colesterol, mayor congestión y sobresaturación de la bilis. En el embarazo y también en la nutrición parenteral total, ¿sí? O alguna lesión de médula espinal, en estos casos lo que va a pasar es que existe una hipoactividad biliar, o sea, como un flujo lento, un flujo una éstasis biliar, ¿no? La bilis fluye demasiado lenta que hace que esas sales biliares se precipiten, ¿sí? Se precipiten y se empiezan a juntar después y formar litos, ¿no? Entonces, esa hipoactividad biliar hace que conjuntamente con la éstasis biliar se deposite la microlitiasis y se forman cálculos. Por otro lado, en niños, ¿sí? Un factor modificable en niños es que está más relacionado a trastornos congénitos. ¿Como cuáles? Como la anemia hemolítica, ¿sí? ¿Por qué la anemia hemolítica es un factor de riesgo también en niños? En la anemia hemolítica lo que pasa es que se destruyen los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, mueren los hematíes. Esta muerte de hematíes tan acelerada nos va a dar un exceso de residuos que provienen de la destrucción de estos, que es la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina total se metaboliza en el hígado, ¿cierto? Al haber tanto residuo, tanta bilirrubina, el hígado
se va a sobresaturar de bilirrubina y por lo tanto, cuando lo excrete por la bilis, va a haber demasiada concentración de bilirrubina y se van a formar cálculos pigmentarios, ¿sí? Que lo vamos a ver después. Estos cálculos pigmentarios que están hechos de bilirrubina en su mayoría, ¿sí? Muy bien. Para sintetizar en los factores de riesgo que debemos recordar siempre son las 6 Fs, ¿no? Antes eran 4, 5, ahora son 6 Fs. Las 6 Fs tenemos primero, family story, lo que les había dicho, ¿no? Que tengan familiares, que tengan parientes cercanos, que hayan desarrollado cálculos en la vesícula, entonces eso aumenta también la probabilidad, ¿no? Hay mayor posibilidad de que tú también vayas a tener cálculos. 14, mayor de 40 años de edad, fértil, las mujeres fértiles, perdón, y fémina el sexo femenino, ¿no? Fat, una persona obesa, ¿no? Mayor de 30 de IMC, y FIRE, que es más frecuente en la población caucásica. No nos interesa tanto eso. Ahora, pasando a la etiología, ¿no? ¿Cuál es la etiología más frecuente de colecistitis? Es la litiásica, es decir, impactación de cálculos en el conducto cístico. Hay otro porcentaje menor que es alitiásica, lo cual no vamos a ver en esta ponencia, pero en cuanto a la litiásica vamos a tener dos tipos de cálculos, ¿no? De los que se precipitan. Cálculos de colesterol y cálculos pigmentarios. Esta clasificación se hace en proporción a qué cantidad o cuál es el componente mayoritario que ha aumentado en la bilis. Por ejemplo, los cálculos de colesterol van a tener más colesterol, pues obviamente, ¿no? Los cálculos pigmentarios, más bilirrubina. Aquí tenemos en este cuadrito los componentes de la bilis, ¿no? Tenemos el agua, que es el mayor, que es lo que está más, lo que hay más en la bilis, ¿no? El agua, que recordando las funciones de la vesícula, que son concentrar, almacenar y excretar, ¿no? La bilis en la vesícula, por un proceso de ósmosis, se reabsorbe toda esta agua y hace que la bilis que venía del hígado aumente 10 veces más su concentración para que pueda descender después por el colédoco, ¿no? Entonces, viendo la etiología de los cálculos, les dije que vamos a tener dos tipos, de colesterol y pigmentarios. Los 4 principales factores que explican esto, o que forman parte de la formación de cálculos biliares, número 1 tenemos la sobresaturación de bilis segregada, ¿no? Como vimos en los factores de riesgo, ¿no? Una sobresaturación de colesterol, una sobresaturación de bilirrubina en el caso de los cálculos pigmentarios, ¿sí? Los cuales aumentan la concentración de estos componentes en la bilis. Entonces, lo que se va a formar aquí es la nucleación de cristales, ¿no? Se van a formar microcristales que después van a alterar la motilidad de la vesícula biliar. Como dato general, tenemos que el 10% o menos del 10% de los cálculos, de todos los cálculos que se forman en la vesícula, van a ser de colesterol puro, ¿no? Que tienen este aspecto, un aspecto más amarillento, de que toman este color, ¿no? Como observamos acá. Más del 70% en su gran mayoría, claro, ¿no? La mayoría de estos cálculos que se forman en la vesícula son de colesterol y calcio, que tienen colesterol, pero también calcio, y pues tienen un color un poquito más oscuro, ¿no? A comparación del anterior. Los cálculos pigmentarios que había mencionado que son por sobresaturación de bilirrubina, ¿sí? Estos cálculos pigmentarios van a ser o negros o marrones. Los negros, en promedio, el 20 al 25% de los cálculos que se forman en la vesícula van a ser pigmentarios negros, ¿no? En la vesícula biliar, que no tienen colesterol. Y los marrones se van a formar en las vías biliares, ¿sí? ¿Por qué en las vías biliares? Porque no necesariamente, ¿por qué no necesariamente en la vesícula, no? ¿Por qué dice acá vías biliares, no? Los cálculos marrones en vías biliares. Porque recuerden que les había dicho que los que se precipitaban los cristales de bilirrubina, entonces al descender por las vías biliares en el conducto colédoco, ahí es en donde se empiezan a formar, ¿no? Por eso que tienen este aspecto, marrones, tienen colesterol y son menos del 30%, ¿no? Son los marrones, como están acá. Muy bien, conociendo esto ya, pasamos a la fisiopatología, ¿no? En la fisiopatología vamos a tener 3 fases, la fase edematosa, la fase necrosada, la fase supurativa, ¿no? La edematosa del segundo al cuarto día, necrosada del tercer al quinto día, y la supurativa del séptimo al 10º día.
Entonces, ¿cómo inicia esta patología? ¿No? ¿Dónde está el punto de inicio? Lo primero que sucede, ¿no? Más o menos poniendo la secuencia de eventos que se dan en cuanto a la fisiopatología, lo primero que pasa es la impactación del lito en el conducto cístico, como ya había venido repitiendo desde hace rato, ¿no? Se impacta el lito en el conducto cístico. Esto nos genera un cólico biliar, ¿no? El cólico biliar. Además, como está impactado, se obstruye el flujo de bilis, entonces esto hace que aumente la presión intraluminal en la vesícula, o sea, dentro de la vesícula, que la vesícula se hinche, que aumente la presión. ¿Por qué? Uno, por la congestión, ¿no? Porque la bilis no avanza, está retenida ahí. Y lo segundo es que el epitelio de la vesícula va a secretar un moco que normalmente pues, se desecha, ¿no? O viaja junto con la bilis, pero al estar obstruido, esta constante secreción de moco hace que se aumente el volumen también, añadido a la éstasis de bilis. Entonces, los dos colaboran al aumento de presión intraluminal. Entonces, el órgano, es decir, la vesícula, se empieza a distender, sus paredes se empiezan a agrandar, ¿no? Se vuelve a ser más brillante y el dolor se perpetúa, ¿no? Y se intensifica, ¿sí? Hasta aquí tendríamos lo que es la fase edematosa, ¿no? Del segundo al cuarto día, desde que se impacta el cólico, perdón, desde que se impacta el lito hasta que empieza a edematizarse, ¿no? Hasta que empieza a congestionarse la vesícula. Después de esto, una vez que aumente gradualmente la presión intraluminal, va a ser tanta la presión que seguido a esto va a provocar la obstrucción vascular y trombosis. O sea, la presión va a ser tanta que los vasos que llegan a la vesícula, ¿sí? Al atravesar sus paredes de la vesícula, pues aumenta la presión, entonces como que la apretan, ¿no? La apretan y no dejan que pase la sangre. Lo que va a generar esto es áreas de isquemia, ¿no? Va a generar un proceso isquémico. Y esto nos va a llevar o nos conduce a necrosis o gangrena de la pared vesicular. Aquí tendríamos lo que es la segunda fase, que es la necrosada, del tercer al quinto día. Como dice acá, hay edema con áreas de hemorragia y necrosis, ¿no? No transmuscular por oclusión o trombosis vascular, ¿no? Por compromiso de estos vasos a causa del aumento de la presión. Seguido a esto, ya entraríamos a la tercera fase, que es cuando, aparte de estar isquémica la pared, se produce una infección biliar, secundaria a E. coli, secundaria a Klebsiella, una infección bacteriana, ¿no? Una infección bacteriana, claro. Y pues lo que vamos a observar acá es una progresión de la necrosis, van a haber áreas de supuración, ¿no? Donde se forme pus y abscesos intramurales y pericolecísticos, ¿sí? Es en esta fase en donde se dan la mayoría de complicaciones. La más común, pues, por ejemplo, la perforación de la vesícula, ¿no? Esa sería la secuencia de eventos en cuanto a fisiopatología. Bien, ahora, ¿cómo nosotros o qué es lo que vamos a observar en un paciente para sospechar de colecistitis, ¿no? ¿Cómo llega el paciente al servicio? ¿Cómo vas a verlo? Lo primero que el paciente te va a referir, el primer síntoma característico es el dolor. Entonces, tú te acuerdas tu semiología, el dolor haces tu alicia, ¿sí o no? Tienes que evaluar la antigüedad, desde cuándo está el dolor, la localización, la intensidad, si se irradia, la característica o si hay algún atenuante o agravante, ¿no? Del dolor. Entonces aplicas tu semiología. En la clínica de la colecistitis, el dolor, uno, va a ser en el cuadrante superior derecho, es decir, el hipocondrio derecho, ¿sí? El hipocondrio derecho. Entonces te va a decir el paciente que tiene un dolor agudo, bueno, no te va a decir eso, ¿no? El dolor va a estar centrado, como te dice, en la parte derecha del abdomen, el hipocondrio derecho, y también te puede decir que siente que se va a la parte de atrás, como a la espalda, o aquí a la boca del estómago, como dicen muchos de los pacientes, ¿no? Entonces, lo que tiene, cómo podemos describir nosotros este dolor es que está principalmente focalizado en el hipocondrio derecho, pero que se puede referir a subescapular derecho o el epigastrio, ¿no? Esto está asociado a comidas, principalmente alimentos ricos en grasas, ¿no? Ya les había comentado por qué, ¿no? Por la estimulación de las células I, ¿no? La colecistoquinasa, perdón, que había mencionado el SSK. También que cierra de la espalda, náuseas y vómitos, a veces, ¿no? Asociado a náuseas y vómitos, a veces. Y
En cuanto a examen físico, lo que vamos a tener aquí es el signo positivo de Murphy, ¿no? ¿Qué es el signo de Murphy? El signo de Murphy se define como el cese de la respiración, ¿no? El cese voluntario de la respiración posterior a que nosotros hagamos una palpación profunda en el punto de Murphy. ¿Dónde está el punto de Murphy? Si trazamos una línea, la línea media clavicular, esta es tu clavícula, ¿cierto? Una línea descendente, ¿sí? A mitad de la clavícula, justo donde intersecta el reborde costal, ¿sí? Derecho, ahí el punto de Murphy. Nosotros presionamos, ahí hacemos una palpación profunda y el paciente va a dejar de respirar, ¿no? Le dices que respire. Presionas y deja de respirar. Ese cese de la respiración voluntario producto del dolor, ¿sí? Es el signo de Murphy, ¿sí? Ahora, hasta aquí ya hemos visto cómo podemos sospechar, ¿no? Pero para estar seguros, lo que debemos hacer es aplicar los criterios diagnósticos de la guía Tokio. ¿Cuáles son estos criterios diagnósticos? Tenemos tres criterios diagnósticos: signos locales, signos sistémicos y, por último, hallazgos imagenológicos. Los signos locales de inflamación, tenemos el signo de Murphy, que ya había mencionado, ¿no? Que está aquí justo en la imagen. Hacemos la palpación profunda con los dedos índices entre la línea media clavicular y el reborde costal, ¿no? Ahí, justo ahí, se presiona y el paciente deja de respirar por el dolor. También, en cuanto a signos locales, cuando palpemos alguna masa o haya dolor o haya aumento de la sensibilidad en el cuadrante superior derecho, ¿no? Es en el examen físico. Todos estos son signos locales de inflamación. El segundo criterio son los signos sistémicos de inflamación. ¿Cuáles? Fiebre, una temperatura mayor a 38, PCR elevada, mayor a 10 miligramos, y un recuento elevado de glóbulos blancos, mayor de 10.000, ¿no? Cuando hagamos el hemograma, quizá nos salga un recuento elevado, entonces cumple uno de los criterios. Y por último tenemos los hallazgos imagenológicos, ¿no? Cuando tengamos A más B, que son signos locales y sistémicos, vamos a decir que es un posible diagnóstico, es una sospecha diagnóstica, ¿cierto? Para el diagnóstico definitivo, lo que necesitamos son hallazgos imagenológicos. ¿Y cómo vamos a hallar estos? ¿Cómo vamos a ver cómo vamos a confirmar el diagnóstico definitivo? Con la ecografía, ¿sí? La ecografía es el estudio imagenológico de primera elección, ¿sí? ¿Por qué? Por su baja invasividad, ¿no? Que solamente te ponen el transductor en el abdomen y pueden observar, ¿no? Y pueden describirlo muy bien. Su amplia disponibilidad, ¿no? Que en comparación con tomografías, que en comparación con resonancias es mucho más disponible, ¿no? Y más sencillo también su uso. Es por eso, todo esto es lo que le hace el estudio de primera elección, ¿sí? ¿Qué observamos qué hallazgos vamos a encontrar cuando nosotros hagamos el estudio imaginológico con la ecografía? El más característico es el engrosamiento de la pared vesicular, ¿sí? Para esto les traje esta imagen. Entonces, ¿dónde está aquí el engrosamiento de la pared vesicular? Recordando que debe ser mayor a 3 milímetros, ¿no? Es justo esta línea hiperecogénica, ¿no? Que está acá en la parte superior. Esto de acá, esto negrito que ven acá, es la vesícula, ¿no? Una línea que está como que más blanca que el resto, esa es la pared vesicular que está engrosada, ¿no? Entonces, si agarramos el ecógrafo y lo medimos, el transductor y lo medimos acá, va a darnos que es más de 3 milímetros. Entonces, esa es la principal característica, ¿no? De la colecistitis en cuanto a imagen. Lo segundo es el aumento del tamaño de la vesícula. ¿Cuánto? ¿Mayor de cuánto? Mayor a 8 centímetros en longitud, ¿no? En su eje más largo, y mayor a 4 centímetros en ancho, en diámetro, ¿sí? También es un hallazgo. Vamos a observar también líquido pericolicístico, la presencia propia del cálculo biliar, que es este de aquí que está indicando la flecha, ¿no? Esta imagen, parece un círculo, ¿no? A medio completar, hipercogénico blanco, ¿no? Que nos produce una sombra acústica posterior. Para que sea lito, tiene que verse así: blanco con una sombra acústica posterior, que es esto negro, ¿no? Que está por debajo, que como su nombre dice, da como una sombra, ¿cierto? Esta sombra es producto de que este cálculo tiene una alta densidad, y cuando nosotros ponemos el ecógrafo por encima, no deja que los ecos pasen o no dejen que los ecos choquen con lo que esté por debajo del cálculo, así que no podemos ver nada, ¿no? Por debajo del cálculo, lo que nos forma la sombra acústica posterior.
También vamos a ver el signo de doble riel, ¿sí? Y otro dato también que si observamos un colgajo intraluminal, nosotros vamos a sospechar una colecistitis gangrenosa, que es una complicación también de la colecistitis. Aquí vemos el líquido pericolicístico, ¿no? Adyacente a la pared vesicular, ¿sí? Esto de aquí, esto negro. También tenemos aquí los residuos, ¿no? Los cálculos biliares, que aquí proyectan ligera sombra, probablemente tengan una menor densidad, ¿no? Y algo importante, acá está lo que les estaba diciendo, del colgajo intraluminal en la colecistitis gangrenosa, ¿no? Lo que les quería decir era esto, que si bien es cierto, la ecografía no es el estudio más específico, mucho menos sensible, ¿no? La ecografía está entre un 80, ¿no? Un 80% de sensibilidad y un 81, 83, 82, 83% de especificidad. Si bien es cierto, no son los estudios más específicos ni mucho menos sensibles, no dejan de ser los de primera elección. ¿Por qué? Por esto que está subrayado, ¿no? Por su baja invasividad, por su amplia disponibilidad. Los estudios que tienen mayor sensibilidad se puede decir que son el gold estándar, son la colecistografía, más específicamente la gammagrafía o GIRA, ¿no? Que es la colecistografía hepática biliar con ácido inmunodiacético. Esto de aquí es un contraste radioactivo, ¿no? Que mediante el uso de una radiografía conjuntamente se administra este medio de contraste, y así que vamos a poder ver con mayor precisión lo que es la obstrucción del flujo biliar, ¿no? Entonces, para gol estándar, esto, ¿no? Pero el de primera elección, no vayan a confundirse, el de primera elección siempre ecografía. Esto es como un dato más para que lo conozcan nada más. Bien, entonces hasta aquí ya hemos visto, ya estamos seguros, ¿no? De que nuestro paciente lo que tiene es una colecistitis aguda, ¿ok? Ya hemos hecho el diagnóstico definitivo, hemos cumplido con los 3 criterios que había mencionado acá. Signos locales, signos sistémicos y hallazgos imagenológicos hechos con ecografía, ¿no? O validados con ecografía, ¿no? Según estos hallazgos. Tenemos el diagnóstico definitivo. ¿Qué sigue? Nosotros debemos hacer la clasificación de severidad. Entonces, Tokio clasifica en 3 grados. 1, 2 y 3. El tercer grado es el grave, el 2 es moderado y 1 leve, ¿no? El tercer grado se describe como la colecistitis, la cual tenga una disfunción orgánica, que afecte, que tenga compromiso sistémico. ¿Cómo vamos a cuantificar o cómo vamos a medir esto? Con esto de acá, con estos 6 puntos de acá. El número 1, la disfunción cardiovascular. Un paciente que esté hipotenso, ¿sí? Que requiera tratamiento de dopamina o cualquier dosis de noripinefrina, ¿no? Nos va a hacer sospechar de un compromiso cardiovascular, ¿no? La disfunción neurológica, al examen físico, cuando nosotros hagamos un Glasgow, ¿no? Un Glasgow bien hecho y que tenga un valor menos de 15, entonces obviamente hay un compromiso neurológico, ¿no? Por disminución del nivel de conciencia. En cuanto a disfunción respiratoria, lo vamos a medir con el PAFI, ¿no? Que es la presión de oxígeno entre la fracción de oxígeno inspirada. La presión de oxígeno, el PaO2, lo vamos a obtener, por ejemplo, en una gasometría, ¿no? Un AGA, ¿no? Que te toman sangre arterial, lo mandan ahí y te traen el valor de oxígeno. Y el FIO es la fracción de oxígeno inspirada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto oxígeno del aire que nosotros estamos inspirando, o no, cuánto del aire que inspiramos es oxígeno? ¿Así? ¿Cuánto del aire que estamos inspirando es oxígeno? Normalmente todos estamos en un FIO 21, ¿no? Lo cual va a ser diferente ante un paciente, por ejemplo, que llega grave y que necesite, no sé, cánula binasal, que llegue una mascarilla Venturi, entonces va a aumentar lógicamente este FIO2, ¿no? Porque lo que está inspirando tiene mayor concentración de oxígeno, más del 21%. Entonces, al hacer esta división, lo que nos va a dar es el PAFI. Si es menor de 30, entonces hay una disfunción respiratoria. En cuanto a disfunción renal, tenemos la oliguria, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, o menos de 400 en 24 horas, ¿no? Creatinina mayor a 2 miligramos, disfunción hepática con el INR mayor a 1.5, ¿no? Y la disfunción hematológica con el recuento plaquetario menor a 100.000.
recordando que las plaquetas iban de 150.000 a 350.000, ¿no? Un recuento menor a 100.000, hay una disfunción hematológica. Entonces, cualquiera de estos que tenga tu paciente, lo vas a clasificar como grado 3. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para el manejo vamos a tener muy en cuenta en la clasificación de severidad. Entonces, cualquier criterio cualquier de estos puntos, ¿sí? Cualquiera de estos siguientes, lo vamos a clasificar como grado 3. Ahora, para el grado 2, ¿sí? Se asocia a estos de aquí, a estas afecciones. Recuento elevado de leucocitos, mayor a 18.000, una masa palpable en el cuadrante abdominal superior derecho, en el hipocondrio derecho, o que los síntomas hayan durado o haya pasado desde el inicio de los síntomas más de 72 horas. Y por último, la inflamación local marcada. Esto nos orienta a una complicación que podría ser colecistitis gangrenosa, un absceso hepático, una peritonitis biliar, ¿no? Los primeros que podemos cuantificar con lo que es la ecografía, ¿no? Entonces a eso se refiere con inflamación local marcada, cualquiera de estos. Y por último, el grado 1, leve, va a ser cualquiera que no cumpla los criterios de grado 2 ni grado 3. O sea, si no es 2 y no es 3, entonces colicistitis aguda grado 1, leve, ¿ya? Eso en cuanto a la clasificación. Ahora pasamos al tratamiento, ¿sí? Eh, en tratamiento, el tratamiento definitivo de una colecistitis aguda es la colecistectomía. La colecistectomía es una intervención quirúrgica en donde vamos a quitar la vesícula, ¿no? Vamos a diseccionar la vesícula. Puede ser abierta, puede ser laparoscópica también, ¿sí? Acompañado como coadyuvantes tenemos a la fluidoterapia, ¿no? A la reposición de líquidos, a la rehidratación del paciente cuando llegue con fiebre, ¿no? Se deshidrata, pues, le ponemos líquido, ¿no? Cristaloides. También el manejo del dolor, el NPO y los antibióticos. También siempre antibióticos siempre que se sospeche de alguna infección añadida, ¿no? A la colicistitis. Ahora, para la colicistectomía vamos a tener como que 3 momentos, ¿sí? Una colicistectomía urgente claro, colicistectomía urgente, una colicistectomía temprana y una colicistectomía diferida. La urgente es la que se hace dentro de las 6 a 12 horas, ¿ya? La colicistectomía temprana es pasada las 72 horas hasta los 7 o 10 días desde el inicio de los síntomas. Esa es la colicistectomía temprana, acuérdense muy bien eso. Colicistectomía temprana después de 72 horas hasta 7 a 10 días después de los síntomas, de iniciados los síntomas. Y por último tenemos la colicistectomía diferida, ¿no? En pacientes que no son elegibles para colicistectomía temprana. ¿En qué momento se les espera en la diferida? Pasada las 6 semanas, ¿ya? Todo esto va a ser como que el tratamiento escalonado, ¿no? Según la clasificación de severidad que nosotros hayamos hecho. Por eso les mencionaba que era importante, muy importante hacer la clasificación de severidad para llegar a este punto que es el tratamiento, el manejo quirúrgico, ¿no? Acá el último, que está acá en la parte inferior, que dice colecistostomía, ¿no? La colecistectomía va a ser como para que lo entiendan, un tratamiento como temporal, ¿no? Un tratamiento temporal para la colecistitis, que consiste en descomprimir la vesícula, o sea, drenar la vesícula mediante un drenaje percutáneo para que el paciente se estabilice y nosotros podamos ir o escalar a la colecistectomía, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el manejo quirúrgico. Pero antes, tienen que conocer esto. La evaluación del riesgo quirúrgico, ¿no? Como para toda operación. Evaluación de riesgo quirúrgico. En este caso, en particular de colecistitis aguda, vamos a usar la escala de Charlson y la de ASA, ¿no? Que son estas dos. ¿Por qué? Porque es importante que lo conozcan para saber, para responder a esta pregunta, que es a quiénes opero y a quiénes no, o cuándo opero y cuándo no. Entonces, en esto se va a basar más que todo en la evaluación de riesgo quirúrgico, ¿no? Muy bien, llegamos a lo que es el manejo de la colecistitis aguda. Como les había mencionado, va a ser según la clasificación de severidad. Si tenemos un grado 1, ¿no? Si tenemos un grado 1 y al hacer la evaluación de riesgo quirúrgico, el paciente tiene un Charlson menor a 5 o un ASA menor a 3,
vamos a proceder con la colicistectomía temprana. ¿Ya? La colicistectomía temprana, que era esta de acá, que se hacía de las 72 horas al séptimo y décimo día de iniciado los síntomas, ¿no? Entonces, paciente que tiene bajo riesgo quirúrgico, Charlson menos de 5 o ASA menor de 2, procedemos a una colicistectomía temprana. En el caso de que no sea así, del paciente tenga un alto riesgo quirúrgico, es decir, Charlson mayor a 6 y ASA mayor a 3, lo que vamos a hacer nosotros es administrar antibióticos y cuidado general, ¿no? Soporte general, líquidos y manejo del dolor, se refiere a eso. Y después de esto vamos a pasar a observación, ¿no? A que ver si el estado del paciente mejora y después de eso, después de los antibióticos, podemos operar, ¿no? Podemos operar como después de las 72 horas, como una colecistectomía temprana, ¿sí? Como indica esto de aquí. Para el grado 2, para el grado de severidad número 2, lo primero que vamos a hacer es dar antibióticos, ¿no? Los antibióticos y soporte general, ¿no? Cuidados generales, ¿ya? En los cuidados, después de esto, si los antibióticos logran calmar o logran controlar la inflamación, ¿no? Vamos a tener como que dos caminos. Si después de administrar los antibióticos en un grado 2 logran controlar la inflamación y no logran controlar. En la parte superior, los que logran controlar la inflamación. Si se logra controlar la inflamación y al evaluar el riesgo quirúrgico tiene un Charlson menor a 5 y un ASA menor a 2, ¿sí? Y cirujanos con experiencia, como dice acá, vamos a hacer una cirugía temprana o urgente, ¿no? Una cirugía temprana, que es esta de acá, una colecistectomía temprana o colecistectomía urgente, ¿no? En el grado 2. Ahora, si mejora la inflamación, pero tiene alto riesgo quirúrgico, lo que vamos a proceder a hacer es a programar una cirugía diferida, ¿no? Una colecistectomía diferida que se hace después de las 6 semanas. Eso en el caso de que mejore la inflamación. Si no mejora la inflamación, lo que vamos a hacer es la colecistostomía, ¿no? El drenaje de la vía biliar. Y luego programar, después de esto, una vez mejorado el estado del paciente, se hace la colecistectomía tardía o diferida, ¿ya? Después de las 6 semanas. En el grado número 3, severidad número 3, es un poquito más complejo, pero ahorita lo vamos a entender muy bien, mira. El primer paso, como en el 2, antibióticos y soporte general, ¿no? Cuidados generales. A la par también hacer un hemocultivo, ¿ya? En el caso de que se prolongue la terapia con antibióticos, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos acá es antibióticos. Luego vemos si es que tienen factores predictivos negativos o no los tiene. Si tiene factores predictivos negativos, llámese bilirrubina más de 2, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, entonces si es que no tiene ninguno de estos, si es que no tiene factores predictivos negativos, hacemos la evaluación de riesgo quirúrgico con otras escalas. Un Charlson, un buen estado de riesgo, un bajo riesgo quirúrgico, es decir, Charlson menor a 4 y menor a 3, ¿sí? Vamos a ver un centro avanzado de quirúrgico, es decir, patólogo, cirujanos especialistas en hígado, ¿no? En vías biliares, vamos a proceder con una colecistectomía temprana, ¿ya? En el caso de que no tenga buen estado, el paciente no esté en buen estado o no tenga bajo riesgo quirúrgico, vamos a hacer lo que es el drenaje, ¿no? Y después del drenaje, volvemos a hacer la evaluación de riesgo quirúrgico y vemos si es que es candidato para una electiva, ¿no? Una colecistectomía tardía después de 6 semanas o seguimos en observación, ¿no? Eso en el caso de que no tenía factores predictivos negativos. Ahora, en el caso de que tenga factores predictivos negativos, ya no hacemos esta evaluación, ¿no? De la evaluación de riesgo quirúrgico y ver si es que tenemos un centro especializado. De frente pasamos a lo que es el drenaje. Una vez resuelto esto de aquí, el drenaje, se procede a hacer la evaluación y otra vez, ¿no? Aquí, para la colecistectomía tardía, ¿sí?
Ahora, para lo que es el tratamiento antibiótico que mencionan acá, ¿no? Para grado 3 y para grado 2, inclusive para grado 1, también en el caso de que tenga riesgo quirúrgico, alto riesgo quirúrgico, ¿no? Van a ser, no, la guía Tokio nos brinda las siguientes recomendaciones. Número 1, o grado 1, tenemos que el tratamiento antibiótico debe ser a base de penicilina, ¿no? Tenemos a base de penicilina con ampicilina sulbactam. Lo importante aquí que deben conocer es que siempre debemos de cubrir gram negativos y anaerobios. ¿Ya? Entonces es por eso que usamos, por ejemplo, cefalosporinas asociadas a metronidazol, ¿ya? O cefeperosona con sulbactam, ¿no? También antibióticos de amplio espectro como ertapenem, fluoroquinolona, ciprofloxacino, levofloxacino, siempre asociado a un antibiótico que cubra anaeróbicos, como es metronidazol. ¿Ya? Eso en el grado 1. En el grado 2, ya no vamos a dar ampicilina sulbactam, ¿no? No se recomienda. Vamos de frente con piperacilina tazobactam, ¿ya? Y también a base de cefalosporinas, las cefalosporinas acá, como ceftriaxona, una de tercera, ¿no? Cefepima, asociadas a metronidazol. También igual en carbapenem, pues tenemos a ertapenem, a base de fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, cualquiera de ellas, asociadas también a metronidazol, igual que las cefalosporinas, ¿no? Eso en grado 2. O sea, lo único que cambia acá más o menos es lo que es el tratamiento a base de penicilina, ¿no? Aquí era ampicilina sulbactam, aquí piperacilina tazobactam. En el grado 3 iniciamos con piperacilina tazobactam, o sea, podemos usar piperacilina tazobactam si queremos hacer esta terapia a base de penicilina, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, nuestro paciente sea alérgico a las penicilinas, entonces vamos a pasar a carapenémicos, ¿no? O monobactámicos, en este caso imipenem, o meropenem, ¿no? Imipenem, cilastina, o meropenem, o ertapenem, a base de monobactámicos, astrenam asociado a metronidazol y las cefalosporinas también, que siempre están acá, ¿no? Eso en cuanto a qué antibiótico vamos a usar según el grado de severidad. Ahora, ¿cuánto debe durar la terapia? La duración del tratamiento estándar para el grado 1 y grado 2 va a ser 24 horas después de terminada la cirugía, la colicistectomía, ¿no? La duración del tratamiento estándar. Pero hay condiciones especiales o hay consideraciones específicas, como son, por ejemplo, que durante la colicistectomía se haya observado una perforación, una vesícula perforada, ¿no? Cambios enfisematosos, o sea, complicaciones, más que todo complicaciones. Entonces, cuando vemos estas complicaciones, como necrosis de la vesícula biliar también, se recomienda que el tratamiento dure de 4 a 7 días. ¿Ya? Si hay absceso hepático, el tratamiento debe continuar, o sea, los antibióticos en el grado 1 y 2, si hay absceso hepático, el tratamiento debe continuar hasta que nosotros podamos observar tanto mejoría clínica, mejoría en los resultados bioquímicos y radiológicos, ¿no? En cuanto a imágenes. Por último, tenemos la duración del tratamiento antibiótico de grado 3. Aquí ya no va a ser 24 horas, ¿no? Sino va a ser de 4 a 7 días. La duración del tratamiento estándar de grado 3 es de 4 a 7 días. ¿Ya? Si hay bacteremia, ¿no? Se recomienda aumentar la duración del tratamiento a mínimo 2 semanas. Y también hay consideraciones específicas, por ejemplo, si hay cálculos residuales y si, por ejemplo, hay un absceso hepático, ¿no? Hay un absceso hepático, entonces el tratamiento también debe continuarse hasta que se resuelva o hasta que se demuestre la resolución completa del absceso. Muy bien, con eso creo que estaríamos terminando. Espero que haya sido de su agrado esta exposición, ¿no? Y que la información impartida el día de hoy les haya sido útil, ¿no? Que se haya entendido, que es mi principal objetivo. Muchas gracias, eso sería todo. Agradecemos al compañero Alderson por su ponencia. Ahora damos pase a un espacio de preguntas y comentarios por parte de los participantes. Tendremos aproximadamente 10 minutos para resolver sus dudas, así que pueden escribirlas en el chat o levantar la mano para intervenir. Espera, vamos a pasar a empezar la trivia.
Excelente participación a todos los chicos. Felicitamos especialmente a los ganadores del día de hoy, quienes demostraron estar súper atentos a la exposición, al igual que todos. Gracias a todos por su entusiasmo y recuerden que cada sesión podemos aprender muchas cosas más, podemos tener nuevas oportunidades para aprender y seguir participando. Muchas gracias.